Imagina por un instante que estás perdido en un desierto más inclemente que jamás hayas conocido. No solo un desierto de arena, sino un desierto del alma, donde cada paso puede ser el último, donde cada decisión pesa como 1000 destinos, y donde la única brújula que posees es la voz susurrante de tu propia conciencia. Ahora imagina que en ese momento de desesperación absoluta, cuando todo parece perdido y sin sentido, surge ante ti una figura que conoce íntimamente tanto las tinieblas como la luz de ese infinito desierto. Alguien que ha recorrido senderos que ni siquiera imaginas, que ha visto futuros aún por nacer y que carga sobre sus hombros el peso de decisiones que pueden salvar o destruir mundos enteros. Esa figura te tiende la mano y susurra: sé el camino. ¿Aceptarías esa mano? Porque hoy, en este instante, Pablo Atreides, el joven que se convirtió en Mesías, el visionario que vio más allá del velo del tiempo, el líder que transformó el miedo en poder y el destino en elección, te extiende esa mano a través de las páginas eternas de Dune. Y las palabras que tiene para compartir no son solo sobre supervivencia en el desierto, sino sobre cómo encontrar significado, propósito y verdadera fuerza cuando la vida parece haber perdido todo sentido. Bienvenido a un viaje que trasciende el entretenimiento. Estás a punto de sumergirte en las profundidades de la sabiduría de uno de los personajes más complejos e inspiradores jamás creados en la literatura. Pablo Atreides no es solo un héroe de ciencia ficción, es un espejo de la condición humana, una guía para aquellos que buscan comprender su lugar en el universo y descubrir el coraje necesario para abrazar su verdadero destino. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos juntos 35 verdades profundas que Pablo descubrió en su extraordinaria travesía, desde el joven duque de Caladán hasta el emperador de 1000 mundos. Cada una de estas lecciones fue forjada en 1900, el fuego de la adversidad, templada por la sabiduría ancestral y refinada por la visión de quien vio lo mejor y lo peor de la humanidad. Aprenderás cómo transformar tus mayores debilidades en fortalezas indomables, cómo encontrar claridad en medio del caos, cómo liderar con compasión incluso cuando estás rodeado de enemigos, y cómo descubrir tu propósito incluso cuando todo parece conspirar contra ti. Esta no es solo un análisis de un personaje, es un manual de vida disfrazado de entretenimiento, un tesoro de sabiduría práctica que puedes aplicar inmediatamente en tu propia vida. Prepárate para ver tu vida con nuevos ojos y descubrir verdades que podrían transformar para siempre la manera en que ves los desafíos, las oportunidades y tu propio potencial ilimitado. Primera verdad: el miedo es el asesino de la mente, pero también su maestro más poderoso. Pablo comprendió desde temprana edad que el miedo no es algo que deba eliminarse, sino transformarse. Cuando te enfrentas a tus miedos más profundos, no huyas de ellos, sumérgete en ellos con curiosidad. El miedo al fracaso puede convertirse en la motivación para la excelencia. El miedo al rechazo puede transformarse en el coraje de ser auténtico. El miedo a la muerte puede despertar en ti la urgencia de vivir plenamente. Pablo aprendió que aquellos que dominan sus miedos no los eliminan, sino que los convierten en aliados. En tu vida cotidiana, cuando sientas el frío del miedo recorriendo tu espalda, haz una pausa y pregúntate: ¿qué me está intentando enseñar este miedo? Con frecuencia, descubrirás que detrás del miedo hay una sabiduría preciosa esperando ser descubierta. Segunda verdad: el verdadero poder no proviene de controlar a los demás, sino de conocerte profundamente a ti mismo. Pablo poseía habilidades sobrehumanas, pero su mayor fuerza no estaba en su precognición o en sus habilidades físicas. Estaba en su capacidad de mirar hacia adentro y comprender sus propias motivaciones, limitaciones y potenciales. Puede que no tengas visiones del futuro, pero tienes algo aún más poderoso: la capacidad de ser consciente de tus patrones, tus detonantes emocionales, tus creencias limitantes y tus talentos únicos. Dedica tiempo diariamente a la autoobservación. Cuestiona tus reacciones automáticas. Cuando te irrites,
Pregúntate qué hay realmente detrás de esa irritación. Cuando te alegres, comprende qué te trae genuinamente satisfacción al alma. Este autoconocimiento será tu mayor fuente de poder personal. Tercera, verdad. En las tradiciones más antiguas residen las claves para los desafíos más modernos. Pablo encontró sabiduría no solo en la tecnología avanzada de su tiempo, sino en las prácticas ancestrales de las Bene Gesserit, en las enseñanzas de los Fremen y en las lecciones de sus antepasados. En un mundo obsesionado con las novedades, puedes encontrar respuestas profundas mirando hacia atrás. La meditación, una práctica milenaria, puede resolver tus problemas de ansiedad moderna. Los principios estoicos antiguos pueden ayudarte a navegar el estrés contemporáneo. Las tradiciones de gratitud pueden curar el vacío existencial de una era materialista. No menosprecies la sabiduría que ha atravesado siglos para llegar hasta ti. Con frecuencia, las soluciones más simples y antiguas son las más eficaces para los problemas más complejos y actuales. Cuarta, verdad. El verdadero liderazgo nace del servicio, no de la dominación. Pablo podría haber usado su poder para subyugar, pero eligió liderar sirviendo primero a un propósito mayor que él mismo. Seas líder de un equipo, padre de familia o simplemente alguien buscando una influencia positiva en tu círculo, recuerda que las personas no siguen títulos, siguen corazones genuinos. Pregúntate diariamente, ¿cómo puedo servir mejor? En lugar de buscar reconocimiento, busca oportunidades de agregar valor a la vida de los demás. El verdadero liderazgo no se trata de tener seguidores, sino de crear otros líderes. Cuando lideras con el ejemplo y con el corazón volcado hacia el bien común, la autoridad natural emerge sin forzar nada. Quinta verdad. El desierto enseña que la escasez externa puede revelar la abundancia interna. En Arrakis, donde el agua era más preciada que el oro, Pablo aprendió que las limitaciones externas a menudo revelan recursos internos que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Cuando te encuentres en situaciones de limitación, ya sea económica, emocional o social, en lugar de lamentarte por la escasez, busca abundancias ocultas. La falta de dinero puede revelar tu creatividad. El aislamiento puede despertar tu fuerza interior. Las dificultades pueden mostrar reservas de valentía que desconocías poseer. Los Fremen transformaron un planeta hostil en hogar, porque aprendieron a ver posibilidades donde otros solo veían imposibilidades. Tú también puedes transformar tus limitaciones en laboratorios de crecimiento personal. Sexta, verdad. Quien puede ver el futuro debe tener el coraje de moldearlo. Pablo veía múltiples futuros posibles, pero comprendió que ver no es suficiente. Hay que actuar con sabiduría para manifestar el mejor resultado posible. Puede que no tengas precognición, pero tienes intuición, experiencia y la capacidad de aprender de patrones. Cuando sientas que algo no está siguiendo el buen camino en tu vida, no te resignes pensando que así son las cosas. Tienes más poder de influenciar tu futuro del que imaginas. Pequeñas acciones consistentes, tomadas con una intención clara, pueden alterar completamente la trayectoria de tu vida. El futuro no es algo que te sucede, es algo que participas activamente en crear. Séptima, verdad. El agua compartida crea lazos más fuertes que la sangre. Entre los Fremen, compartir agua era el gesto más sagrado de confianza y unión. Pablo aprendió que las relaciones verdaderas no se basan en la conveniencia o la necesidad, sino en elecciones conscientes de vulnerabilidad mutua. En tu vida, identifica quiénes son las personas con quienes puedes compartir tu agua. Aquellos con quienes puedes ser completamente auténtico, vulnerable y verdadero. Invierte tiempo y energía genuina en esas relaciones. Sé tú también alguien digno de confianza, capaz de recibir la vulnerabilidad ajena con respeto y cuidado. Las relaciones superficiales pueden ser numerosas, pero son las conexiones profundas las que te sostienen en los momentos más desafiadores de la vida. Octava, verdad.
El nombre que llevas es menos importante que el legado que construyes. Pablo nació como Atreides, se convirtió en Muad'Dib y fue conocido por muchos otros nombres. Descubrió que la verdadera identidad no está en el título que llevas, sino en las acciones que realizas y en el impacto que causas. Independientemente de dónde vengas, cuál sea tu origen familiar o social, tienes el poder de definir quién eres a través de tus elecciones diarias. No te limites a las limitaciones de etiquetas externas o expectativas ajenas. Cada día es una oportunidad de escribir una nueva página de quién estás eligiendo convertirte. Tu legado no estará determinado por lo que heredaste, sino por lo que decidiste hacer con lo que recibiste. Novena. Verdad. La especialización es para insectos, la adaptabilidad es para líderes. Pablo dominó el combate, la política, la religión, la ecología y el misticismo. Comprendió que en un mundo en constante cambio, la capacidad de aprender y adaptarse es más valiosa que la experiencia limitada. En tu carrera y vida personal, cultiva una mentalidad de aprendiz perpetuo. No te identifiques tanto con una sola habilidad que te vuelvas incapaz de evolucionar. El mundo está cambiando rápidamente, y aquellos que prosperan son los que consiguen integrar conocimientos diversos y aplicarlos de formas creativas. Sé curioso sobre áreas fuera de tu especialidad. La innovación frecuentemente ocurre en la intersección entre diferentes campos de conocimiento. Décima verdad. El silencio contiene más sabiduría que 1000 palabras apresuradas. Pablo aprendió de los Fremen el valor del silencio en el desierto, tanto para conservar la preciada humedad como para escuchar señales vitales de peligro u oportunidad. En nuestras vidas repletas de ruido constante, el silencio se ha convertido en un recurso raro y poderoso. Practica momentos diarios de silencio genuino, no silencio mientras tu mente parlotea internamente, sino silencio profundo, donde simplemente existes y observas. En estos momentos, accederás a intuiciones que el ruido constante ocultaba. Aprende también el silencio en las conversaciones. A veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente escuchar verdaderamente a otra persona, sin prisa por formular tu respuesta. Undécima. Verdad. El verdadero enemigo nunca está fuera, sino dentro de nuestras propias limitaciones aceptadas. Los mayores obstáculos de Pablo no eran los Harkonnen o el emperador, sino sus propias dudas, miedos y la tentación de usar su poder de formas destructivas. Sus enemigos externos eran meramente reflejos de batallas internas que necesitaba vencer primero. Examina honestamente tu vida. ¿Cuáles son los verdaderos enemigos que enfrentas? Frecuentemente no son las circunstancias externas, sino creencias limitantes, hábitos autodestructivos o patrones de pensamiento negativos que has aceptado como verdad. La buena noticia es que, siendo internos, estos enemigos están completamente bajo tu control para ser transformados. La victoria más importante que puedes conquistar es sobre tus propias limitaciones. Duodécima. Verdad. Cada crisis lleva consigo las semillas de una transformación mayor. Pablo vio a su familia destruida, fue exiliado al desierto y enfrentó traiciones devastadoras. Pero cada crisis se convirtió en el catalizador para un nivel más profundo de evolución personal. Cuando estés atravesando momentos difíciles, busca las semillas de crecimiento escondidas en la situación. La pérdida de un empleo puede ser el empujón necesario para descubrir tu verdadera vocación. El fin de una relación puede ser el espacio necesario para reconectar contigo mismo. Una enfermedad puede ser la alerta necesaria para repensar prioridades de vida. No desperdicies tus crisis viviéndolas solo como víctima. Vívelas también como un alquimista que puede transformar el plomo en oro. 13ª. Verdad. La profecía se cumple no porque estaba escrita, sino porque alguien tuvo el coraje de vivirla. Pablo pudo haber rechazado su destino profético, pero eligió abrazarlo y moldearlo conscientemente. Tú también tienes profecías en tu vida, sueños, visiones, intuiciones sobre quién podrías convertirte. La diferencia entre aquellos
que realizan su potencial, y aquellos que viven con arrepentimiento es la valentía de actuar sobre esas visiones internas. Deja de esperar condiciones perfectas o aprobación externa. Si sientes un llamado profundo hacia algo, comienza a caminar en esa dirección, aunque sea con pasos pequeños. La claridad llega a través de la acción, no antes. 14. Verdad. El poder corrompe, pero la consciencia del poder puede purificar. Pablo estaba constantemente vigilante sobre cómo su inmenso poder podía corromperlo. Desarrolló prácticas y relaciones que lo mantenían conectado con su humanidad esencial. Cualquier forma de poder, sea financiero, social, profesional o personal, trae consigo responsabilidades y tentaciones. Mantente humilde a través del servicio a los demás. Rodéate de personas que puedan cuestionarte con amor, pero sin miedo. Recuerda regularmente de dónde vienes y los valores que guiaron tu viaje. El verdadero poder se usa para elevar a otros, no para elevarte sobre ellos. 15. Verdad. La lealtad verdadera se conquista a través de la vulnerabilidad, no de la fuerza. Los Fremen se volvieron leales a Pablo, no porque él los dominara, sino porque se mostró genuinamente vulnerable, aprendió sus tradiciones y compartió sus riesgos. El liderazgo auténtico requiere que seas visto como humano, no como una figura intocable. Comparte tus luchas, admite tus errores, muestra que tú también estás aprendiendo y creciendo. La gente se conecta con tu humanidad, no con tu perfección. La vulnerabilidad controlada, compartir apropiadamente tus experiencias y desafíos, crea puentes de empatía que ninguna demostración de fuerza logra construir. 16. Verdad. El tiempo es el recurso más democrático y el más desperdiciado. Pablo veía múltiples líneas temporales y comprendía el valor precioso de cada momento presente. Todos recibimos exactamente 24 horas al día, independientemente de nuestro origen o situación. La diferencia está en cómo elegimos invertir ese tiempo. Trata cada hora como una inversión consciente. Pregúntate regularmente, ¿cómo estoy eligiendo usar este momento? ¿Esta actividad me acerca o me aleja de quien quiero llegar a ser? Tiempo gastado en preocupación por el pasado o ansiedad sobre el futuro es tiempo robado del único momento en que realmente puedes actuar. Presente. 17. Verdad. La verdadera riqueza está en la capacidad de crear valor, no solo de acumularlo. Pablo heredó riquezas materiales, pero su verdadera prosperidad vino de su capacidad de crear soluciones, inspirar a la gente y transformar realidades. Enfócate menos en acumular y más en crear. Desarrolla habilidades que te permitan generar valor genuino en la vida de las personas. La seguridad real no viene de cuánto tienes ahorrado, sino de tu capacidad continua de crear, adaptarte y contribuir. Las personas que saben crear valor siempre encuentran oportunidades, incluso en las circunstancias más desafiantes. 18. Verdad. El conocimiento sin sabiduría es como una espada en manos de un niño. Pablo tenía acceso a vastos conocimientos ancestrales, pero necesitó desarrollar sabiduría para usar esa información de forma beneficiosa. Vivimos en una era de acceso sin precedentes a la información, pero la sabiduría sigue siendo escasa. Sabiduría es conocimiento templado por la experiencia, la compasión y la conciencia de las consecuencias. Antes de aplicar cualquier conocimiento, pregúntate, ¿cómo puede esto impactar no solo a mí, sino a todos los involucrados? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta acción? La sabiduría es lo que transforma la información en transformación positiva. 19. Verdad. El respeto al enemigo es el primer paso hacia la propia invencibilidad. Pablo estudió cuidadosamente a sus adversarios, comprendiendo sus motivaciones, fortalezas y estrategias. Sabía que subestimar a los oponentes era el camino más rápido hacia la derrota. En la vida, tus enemigos pueden ser desafíos, personas difíciles o circunstancias adversas. En lugar de simplemente rechazarlos o temerlos, estúdialos con curiosidad y respeto.
Comprende la lógica detrás de comportamientos que no apruebas. Ve los desafíos como maestros disfrazados. Este enfoque no significa aceptar comportamientos dañinos, sino comprenderlos profundamente para lidiar con ellos de forma más eficaz. 20ª verdad. La tradición debe ser honrada pero no idolatrada, cuestionada pero no despreciada. Pablo respetaba las tradiciones ancestrales, pero sabía cuándo adaptarlas a nuevos contextos. Honró las costumbres Fremen mientras traía nuevas perspectivas que beneficiaron a todo el pueblo. Examina las tradiciones en tu vida, familiares, culturales, profesionales. ¿Cuáles aún sirven al crecimiento y al bienestar? ¿Cuáles necesitan ser adaptadas o reemplazadas? La sabiduría está en discernir entre tradiciones que nos conectan con valores atemporales y tradiciones que nos atan a patrones limitantes. Sé respetuoso, pero no seas esclavo de costumbres que ya no sirven al florecimiento humano. 21ª verdad. La paciencia es una forma activa de coraje, no pasiva de resignación. Pablo aprendió a esperar los momentos correctos para actuar, pero esa paciencia era estratégica y preparatoria, no pasiva. La verdadera paciencia no es inacción, es acción preparatoria. Mientras esperas el momento correcto, usa el tiempo para prepararte, aprender, fortalecerte y refinar tu estrategia. La paciencia valiente sabe cuándo esperar y cuándo actuar. Comprende los ritmos naturales y no fuerza resultados prematuramente, pero tampoco permanece inactiva indefinidamente. Cultiva la sabiduría de distinguir entre momentos de preparación y momentos de acción. 22ª verdad. El mayor lujo no es tenerlo todo, sino no necesitar nada más que lo esencial. En el desierto, Pablo descubrió que la felicidad y la fuerza interior no dependen de la abundancia material, sino de la claridad sobre lo que es verdaderamente necesario. Simplifica tu vida conscientemente. Identifica cuáles son tus necesidades, reales versus deseos creados por influencias externas. Cuanto más consigues encontrar satisfacción con menos, más libre te vuelves. Esto no es una defensa de la pobreza, sino de la libertad que viene cuando no eres esclavo de deseos infinitos. La verdadera abundancia es sentirse completo con lo que tienes, mientras trabajas conscientemente por lo que genuinamente deseas. 23ª verdad. La intuición es la inteligencia del corazón conversando con la sabiduría del universo. Pablo confiaba tanto en análisis racionales como en intuiciones profundas. Sabía que algunas verdades no pueden ser alcanzadas solo por el pensamiento lógico. Desarrolla una relación consciente con tu intuición. No es superstición, sino una forma sofisticada de procesamiento que integra información sutil que tu mente consciente puede no haber notado. Crea momentos de silencio donde puedas escuchar esa voz interior. Practica pequeñas decisiones basadas en la intuición y observa los resultados. Con el tiempo, aprenderás a distinguir entre la intuición genuina y los miedos o deseos disfrazados. 24ª verdad. El verdadero líder crea otros líderes, no seguidores dependientes. Pablo empoderaba a quienes le rodeaban para que desarrollaran sus propias capacidades de liderazgo. Sabía que un liderazgo sostenible no puede depender de una sola persona. Ya sea en su familia, trabajo o comunidad, concéntrate en desarrollar las capacidades de los demás en lugar de crear dependencia. Enseña a las personas a pescar, en lugar de simplemente darles peces. Celebra cuando quienes te rodean crecen y se vuelven independientes. La mayor satisfacción de un verdadero líder es ver a aquellos a quienes ha influenciado convertirse en capaces de liderar a otros a su vez. 25ª verdad. La fuerza sin compasión es tiranía. La compasión sin fuerza es impotencia. Pablo equilibraba el poder y el corazón, siendo capaz tanto de acciones decisivas como de profunda empatía. Muchas personas desarrollan una de estas cualidades a costa de la otra. Cultiva ambas conscientemente. Desarrolla tu capacidad de ser firme cuando sea necesario, establecer límites, tomar decisiones difíciles, confrontar comportamientos dañinos. Simultáneamente,
Mantén tu corazón abierto y tu capacidad de comprender y preocuparte genuinamente por los demás. La combinación de fuerza y compasión crea un liderazgo que es a la vez eficaz e inspirador. 26ª. Verdad. El miedo a la muerte puede robar la vida. La aceptación de la muerte puede liberar la vida. Pablo comprendía su mortalidad y esto lo liberaba para vivir plenamente cada momento. La conciencia de la finitud no debe generar morbosidad, sino urgencia positiva. Cuando realmente aceptas que tu tiempo aquí es limitado, cada día se vuelve más precioso. Dejas de posponer alegrías, conversaciones importantes, experiencias significativas. La muerte como consejera susurra: no desperdicies este día. No dejes para mañana el amor que puedes dar hoy. No pospongas la vida que puedes vivir ahora. 27ª verdad. La responsabilidad es el precio de la libertad. La libertad es la recompensa de la responsabilidad. Con grandes poderes vinieron grandes responsabilidades para Pablo, pero también gran libertad para crear el futuro que él visionaba. Muchas personas quieren libertad sin responsabilidad, pero descubren que esto lleva al caos y a la limitación. Otras aceptan la responsabilidad pero sin reclamar la libertad que ella proporciona. Asume la responsabilidad total por tu vida, tus elecciones, reacciones, resultados. A cambio, reclama la libertad total de crear la vida que deseas. La responsabilidad no es una carga, sino el pasaporte a la libertad auténtica. 28ª. Verdad. La humildad verdadera no es disminuirse, sino reconocer exactamente lo que eres. Pablo conocía tanto sus capacidades extraordinarias como sus limitaciones humanas. La humildad real no es falsa modestia o autodepreciación, sino autoconocimiento preciso. Reconoce honestamente tus fortalezas sin arrogancia y tus debilidades sin autodestrucción. Esta claridad te permite usar tus talentos plenamente mientras buscas ayuda en las áreas donde tienes limitaciones. La humildad auténtica es la base de la confianza genuina y del crecimiento continuo. 29ª. Verdad. Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Pablo aprendió que luchar contra ciertas realidades desperdiciaba energía que podría usarse para una transformación constructiva. Hay aspectos de la vida que debes aceptar para poder trabajarlos eficazmente. Aceptar no significa resignarse, sino dejar de desperdiciar energía en la negación y redirigirla hacia la acción productiva. Acepta tu personalidad básica mientras trabajas para desarrollarla. Acepta tus circunstancias actuales mientras planeas cambios constructivos. La aceptación es el primer paso para la transformación real. 30ª verdad. La esperanza sin acción es fantasía. La acción sin esperanza es desesperación. Pablo mantenía la esperanza en los futuros posibles mientras tomaba acciones concretas para manifestarlos. La esperanza y la acción deben ir juntas. Cultiva una visión inspiradora de lo que es posible, pero combina esa visión con pasos prácticos y consistentes. La esperanza proporciona dirección y motivación. La acción transforma la posibilidad en realidad. Cuando sientas que la esperanza disminuye, concéntrate en la acción. Cuando sientas ganas de renunciar a la acción, reconéctate con tu esperanza. 31ª verdad. La verdadera riqueza está en la capacidad de dar, no en la compulsión de tener. Pablo descubrió que su mayor satisfacción venía de cómo podía contribuir al bienestar de los demás, no de lo que podía acumular para sí mismo. Evalúa tu riqueza no solo por lo que tienes, sino por lo que puedes dar. Tiempo, atención, habilidades, recursos, amor. La generosidad genuina no empobrece, sino que enriquece tanto a quien da como a quien recibe. Cuando das con el corazón ya abierto, participas en un flujo mayor de abundancia que beneficia a todos. 32ª verdad. El pasado informa, el futuro motiva, pero la vida sucede en el presente. A pesar de ver múltiples futuros, Pablo sabía que el poder real,
Estaba siempre en el momento presente. Usa tu pasado como fuente de aprendizaje, no como prisión de arrepentimientos. Usa el futuro como fuente de dirección, no como escape del presente. Pero invierte tu energía y atención primarias en lo que puedes hacer aquí y ahora. El presente es donde se toman tus decisiones, donde ocurren tus acciones, donde tu vida es verdaderamente vivida. 33ª verdad. El coraje no es la ausencia del miedo, sino la acción consciente a pesar de él. Pablo sentía miedo regularmente, pero no permitía que esto lo paralizara. El coraje es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica. Comienza con actos pequeños de coraje, conversaciones difíciles, decisiones que has pospuesto, riesgos calculados hacia tus sueños. Cada acto valiente, por pequeño que sea, fortalece tu capacidad para actos mayores de coraje. El coraje no es un rasgo que tienes o no tienes, sino un músculo que desarrollas a través del uso. 34ª verdad. La soledad elegida es santuario. La soledad impuesta es prisión. Pablo buscaba momentos de soledad para la reflexión y la renovación, pero también sabía la importancia de la conexión humana. Cultiva una relación saludable con la soledad. Úsala como tiempo para la reflexión, la creatividad, la planificación y la reconexión contigo mismo. Pero no uses la soledad como escape de la responsabilidad social o como castigo. La soledad saludable te renueva para una mejor conexión con los demás. El aislamiento enfermizo te separa de las conexiones que nutren tu humanidad. 35ª verdad. El destino no es lo que te sucede, sino lo que eliges hacer con lo que te sucede. Esta es quizás la lección más poderosa de Pablo Atreides. A pesar de todas las profecías, visiones y expectativas externas, mantuvo su capacidad de elección como su bien más preciado. No controlas todo lo que sucede en tu vida, pero controlas totalmente tu respuesta a todo lo que sucede. Esta respuesta, tus elecciones conscientes ante las circunstancias, es lo que determina quién te conviertes y qué tipo de vida creas. Cada momento ofrece una nueva oportunidad para elegir. Puedes elegir la respuesta que te acerca a quien quieres ser. Y así llegamos al final de este extraordinario viaje a través de las arenas de la sabiduría de Pablo Atreides. Pero como todos los grandes viajes, este no termina realmente aquí. Se transforma en algo aún mayor. Tu propio viaje de despertar y transformación. Has llegado hasta aquí buscando respuestas, y espero que hayas encontrado no solo respuestas, sino preguntas aún más profundas que te llevarán a territorios inexplorados de tu propio potencial. Cada una de estas 35 verdades es como una semilla plantada en el suelo fértil de tu conciencia. Algunas germinarán inmediatamente, otras permanecerán dormidas hasta el momento oportuno para florecer, pero todas ellas llevan dentro de sí el poder de transformar completamente el paisaje de tu vida. Pablo Atreides nos enseña que no somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, sino arquitectos activos de nuestro destino. Que el miedo puede ser transformado en sabiduría, que las limitaciones pueden revelar fuerzas ocultas, que cada crisis lleva semillas de transformación. Nos muestra que el verdadero liderazgo es servicio, que el poder real proviene del autoconocimiento y que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción consciente a pesar de él. Más importante aún, nos recuerda que somos mucho más poderosos de lo que imaginamos, no en el sentido de dominar a otros, sino en el sentido de dominarnos a nosotros mismos y crear vidas con un significado profundo e impacto positivo. El desierto de Arrakis transformó a un joven duque en un líder visionario. Pero no necesitas un planeta desértico para tu propia transformación. Tienes algo aún más poderoso, tu vida cotidiana, repleta de oportunidades diarias para aplicar cada una de estas profundas verdades. Imagina cómo tu vida comenzará a transformarse cuando dejes de huir de tus miedos y empieces a verlos como maestros. Cuando cambies la necesidad de controlar a otros por el fascinante viaje de conocerte verdaderamente a ti mismo. Cuando transformes cada limitación en un laboratorio de crecimiento, cada relación en una oportunidad de servicio genuino,
cada desafío en una oportunidad para desarrollar coraje y sabiduría. Esto no es fantasía. Este es el poder práctico de vivir conscientemente las enseñanzas que Pablo descubrió a través de su extraordinario viaje. Estás ahora en una encrucijada. Puedes dejar que estas ideas sean solo un entretenimiento interesante que consumes y olvidas, o puedes tomar la decisión valiente de convertirlas en combustible para tu propia evolución. Pablo nos enseña que las decisiones más importantes no son las dramáticas que tomamos una vez en la vida, sino las pequeñas y constantes que tomamos todos los días. La decisión de enfrentar un pequeño miedo hoy. La decisión de ser vulnerable con alguien importante para ti esta semana. La decisión de servir en lugar de ser servido en la próxima oportunidad que surja. Tu viaje de transformación comienza. Ahora no cuando tengas más tiempo, más recursos, o cuando las circunstancias sean perfectas. Comienza con la próxima decisión consciente que tomes. Y aquí está lo verdaderamente extraordinario de este viaje. No estás caminando solo. Al aplicar estas verdades en tu vida, te unes a una estirpe ancestral de personas que eligieron crecer, servir y despertar su potencial más elevado. Te conviertes en parte de una historia más grande que comenzó mucho antes que tú y continuará mucho después. La historia eterna de la humanidad eligiendo evolucionar conscientemente. El universo está esperando a ver qué tipo de líder, qué tipo de ser humano, qué tipo de fuerza transformadora elegirás convertirte. Pablo Atreides descubrió que el verdadero poder no estaba en sus habilidades sobrehumanas, sino en su capacidad humana de elegir conscientemente, momento tras momento, quién quería ser. Tú tienes exactamente la misma capacidad. Tú tienes exactamente ese mismo poder. Si estas palabras han tocado algo profundo en ti, si sientes una resonancia con estas verdades, no dejes que esta energía se disipe. Comparte este mensaje con alguien que también está buscando crecer y evolucionar. Juntos, pueden ser apoyo mutuo en este extraordinario viaje. Deja un comentario compartiendo qué verdad de estas 35 te impactó más y cómo piensas aplicarla en tu vida. Tu perspectiva puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír hoy. Y si estás listo para más contenido que combina sabiduría profunda con aplicación práctica, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, continuaremos explorando las profundidades de la sabiduría humana a través de las lentes de los personajes más inspiradores jamás creados, transformando el entretenimiento en combustible para la evolución personal. Recuerda, el desierto de tu vida, con todos sus desafíos, miedos e incertidumbres, no es tu enemigo, es tu maestro más severo y tu forjador más eficaz. Pablo Atreides emergió de ese desierto no a pesar de sus dificultades, sino a causa de ellas. Y tú también emergerás transformado, más fuerte, más sabio y más genuinamente poderoso de lo que jamás imaginaste ser posible. Tu viaje épico comenzó en el momento en que elegiste ver este vídeo. Ahora es hora de vivir ese viaje. El universo está observando y nosotros estaremos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Hasta la próxima vez, que puedas caminar sin ritmo, dejando huellas profundas en la arena del tiempo.